Aquí ya tengo abierto el último ejemplo que teníamos, ¿no? Que es, hola, soy Pedrito. Entonces lo podemos ejecutar sin problema y nos vamos a dar cuenta que te dice acá, hola, soy Pedrito, en el orden que veíamos. Entonces ya vimos por qué hace esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si le ponemos un cero, ¿no? ¿Qué creen que pasaría? Si seguimos la misma lógica, hay que recordar lo que está pasando. Entonces es del console log se pasa a, más bien, del console log se pasa al stack, del stack a web APIs, de web APIs a callback queue y de callback queue otra vez al stack. ¿Ok? Entonces, a pesar de que se ejecute en el tiempo cero, como se pasa al web APIs y el JavaScript sigue corriendo todo el, el stack principal que es el main, a pesar de que tenga un retraso de cero, va a seguir ejecutándose hasta el final, ¿vale? Ahora, vamos a poner un ejemplo que es usual dentro de asincronicidad, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero después, vamos a suponer que se espera un segundo, y voy a hacer otro set timeouts que quiero que me haga, que me imprima el apellido de Pedrito. Le voy a poner un número para seguir la secuencia y supongamos que se apellida Pedrito López. ¿Ok? Vamos a ponerle que, para que sea más claro, vamos a poner que se espere 3 segundos. Entonces vamos a ejecutarlo y a ver qué pasa. Hola, soy Pedrito López. ¿Ok? Ahora, imagínense que a Pedrito le ponemos 3000 y López le ponemos 1000. ¿Qué pasaría? Vamos a ver. Hola, soy López Pedrito. Bueno, ahí ya encontramos un problema, ¿no? Que nosotros queremos que este López se ejecute después de Pedrito, pero que entre el stack principal y Pedrito haya 3 segundos y el stack de Pedrito al otro de López haya un segundo de diferencia. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, eso lo podemos hacer si esto lo metemos dentro del set timeout, ¿ok? Entonces, fíjense cómo un set timeout manda a llamar al otro, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué hace con eso. Hola, soy 1, 2, 3, Pedrito. Se espera uno, López. Ok, bueno, ya entendimos por qué, ¿no? Porque si lo ponemos a la altura principal como estaba antes, lo va a mandar a la web API, de ahí al queue y de ese queue a los eventos. Y nosotros no queremos eso, ¿ok? Nosotros queremos que se ejecute uno después del otro, que se agregue a web APIs hasta que se haya ejecutado el anterior. Vamos a poner un último caso, que por ejemplo voy a copiar quiero que sea López Cruz. Entonces, dentro de quiero que, vamos a ponerle que sea 2 y aquí 1. Entonces, vamos a ejecutarlo. Vamos a decir, hola, soy, se espera 3 segundos, Pedrito se espera 2 segundos, López se espera un segundo, Cruz. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es? Esto funciona, sí, pero ¿cuál es el problema de esto? Bueno, que como vimos, se va haciendo cada vez como más hacia adentro, ¿no? Si agregáramos otro, es este triángulo que se forma aquí por las indentaciones que usamos para guiarnos en el código, se va haciendo cada vez más grande. Este triángulo se le denomina o es conocido en Internet como el callback hell. ¿Por qué? Porque si esto es muy grande, va a llegar a un punto en el que no vamos a saber o va a ser difícil de leer qué, qué está dentro de qué. ¿Ok? Entonces,
para arreglar eso y para agregar nuevas funcionalidades a la parte de asincronicidad en JavaScript, se utilizaron o se empezaron a usar los que son las promesas. ¿Ok? Entonces, estas promesas únicamente son un wrapper que te permiten utilizar esta cosa de la asincronicidad, pero con un flujo más limpio, por así decirlo. Entonces, lo que tenemos que hacer, o más bien voy a comentar esto, este también, y lo que voy a hacer es crear una promesa que sea new promise, y esta promesa siempre recibe un parámetro. Este parámetro que es un callback, ¿ok? Este callback simplemente acuérdense que es una función que es llamada por la función de promise, ¿ok? Entonces, este callback lo que quiere decir va a recibir dos cosas, resolve y reject, ¿ok? ¿Qué van a hacer ese resolve y reject? Van a ser las otras funciones que se van a ejecutar cuando esta promesa sea resuelta o rechazada. Entonces, vamos a hablar más de eso. ¿Qué quiere decir? Veo una pregunta, a ver. ¿Cómo dijo que se llamaba cuando se anidan varios timeouts? Callback hell. Como infierno del callback. Ajá. Entonces, esto es pues porque es como un infierno leer todas estas como indentaciones. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de las promesas. Las promesas tienen tres estados. Bueno, tres estados principales. Tienen como nada más cosas raras. Pero vamos a hablar principalmente de que pueden estar pendientes, rechazadas, resueltas, y hasta el final hay otro estado que se llama fulfilled, que es como realizada, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, pendiente es el estado cuando pues apenas la declaramos y se está haciendo, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, del timeout, ¿no? Entonces vamos a poner aquí set timeout. Y pues este ya lo conocemos, ¿no? Que simplemente es, voy a poner un console.log de hola desde promesa. ¿Ok? Entonces, esta promesa adentro tiene un timeout. Vamos a ponerle 2 segundos. ¿Ok? Y estos 2 segundos lo que van a hacer es esperar 2 segundos y después de los 2 segundos se va a ejecutar este console.log. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar? Queremos que se resuelva esta promesa. Este resolve, acuérdense que es un callback, o sea, una función. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo la podemos mandar a llamar? Bueno, mi promesa, ajá, es como si fuera una función. Y luego podemos poner punto .den. Y aquí le pasamos el callback que se va a sustituir por el resolve. ¿Ok? Entonces, aquí podemos decir console.log promesa resuelta. Entonces, vamos a ver qué hace eso. Claro, perdón. Entonces, espera 2 segundos y ya te dice, hola desde promesa y promesa resuelta. Entonces, ¿qué hizo? Esta promesa agarró e imprimió esta promesa, que lo que hace es ejecuta este console log y la resuelve, pero después de 2 segundos. ¿Por qué? Porque está dentro de un set timeout. ¿Ok? Entonces, nosotros agarramos y después de 2 segundos se va a ejecutar este código. Ajá. Este código
Se va a llamar, bueno, ya pasaron 2 segundos, ejecuto esto y este resolve va a ser este código de aquí. Entonces, primero va a imprimir hola desde promesa, que aquí se ve, y después promesa resuelta. ¿Ok? Y tú dirás, oye, pues, ¿cuál es la ventaja de eso, no? Bueno, que podemos tener un catch. Que, ¿para qué nos sirve el catch? Pues va a ser lo que pase cuando una promesa es rechazada. Así que ponemos console.log, promesa rechazada. ¿Ok? Entonces, si yo en lugar de poner resolve pongo reject, vamos a ver qué pasa. Te sale hola desde promesa y promesa rechazada. Este código del punto den ya no se ejecutó. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Pues porque dentro de esta promesa nosotros podemos tener validaciones. Por ejemplo, cuando hacemos una petición a una API o hacemos una petición a algún servicio web. Si el servicio web contestó con un error, pues nos sirve que rechazamos la promesa. Entonces, aquí sabríamos que tenemos un error. Si el servicio web responde con una respuesta correcta o un JSON o algo así, lo podemos procesar con la función que está hasta aquí. ¿Ok? Entonces, ese es más o menos el flujo. Y hasta el final tenemos una función que se llama finally, que es una función que se va a ejecutar. Voy a copiar esto. Es una función que se va a ejecutar sin importar si se rechazó o no la promesa, que es el cuarto estado que les comentaba, que es promesa realizada. Entonces, podemos probar. El primero es hola desde promesa, que es el de aquí. Después este ejecuta reject, que reject es el que está dentro del catch. Sería promesa rechazada y promesa realizada. Si aquí en lugar de reject le ponemos resolve y probamos, aquí sería hola desde promesa, que es acá, promesa resuelta y sin importar ejecutó el finally. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 estados de la promesa, que es qué pasa si se resuelve bien, qué pasa si se rechaza, qué va a pasar cuando ya se haya rechazado o resuelto la promesa. Y pendiente, pues es este estado, ¿no? Cuando una promesa está pendiente, pues tú no puedes hacer nada con ella. ¿Ok? Ahora, ¿qué? Vamos a regresar a imprimir estos nombres. Entonces, ya vimos. Voy a imprimir el hola aquí, ¿no? Vamos a imprimir hola, soy Pedrito López Cruz, pero con promesas. Y que se imprima cada un segundo. Entonces, la primera promesa va a ser esta. Hola. Después, entre el hola y el segundo, queremos que haya otra promesa como esta. Ok, entonces nada más la voy a copiar y la voy a pegar. Entonces, aquí podemos poner mmm, const otra promesa. Y aquí que ponga hola, soy. Entonces, vamos a empezar con eso. Ok, y ya. Entonces, vamos a probarlo. Y ya, entonces te dice promesa resuelta, que es el de aquí. Lo voy a comentar porque ya vimos cómo funciona eso. No lo voy a quitar. Luego tenemos otra promesa y resuelta, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos poner el Pedrito,
Si siguiéramos la lógica de los timeouts, pues sería copiar y pegar esta promesa dentro de este set timeouts, ¿no? Ah, perdón. Aquí. Pero si nos damos cuenta, seguiría siendo el mismo problema, ¿no? Del callback head. Afortunadamente, lo que nosotros podemos hacer es, como ya es una serie de funciones lo que está pasando, podemos encadenar promesas. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, en vez de declarar aquí una variable, simplemente la regresamos con un return. Entonces, este return va a regresar una promesa. Y como esto va a ser una promesa, yo simplemente puedo copiar y pegar mi den. Entonces, fíjense cómo es de la promesa original, que es, hola, resuelve en 1000 segundos, ejecuta esto. Y esto regresa una nueva promesa que imprime soy. Y después de 1000 segundos, debe ejecutar otra promesa. Y aquí vamos a poner Pedrito. ¿Ok? Entonces vamos a probar. Hola, soy Pedrito. Mi promesa realizada, que es la hasta acá. ¿Ok? Entonces, fíjense que si yo aquí quisiera poner otra vez otro que fuera, ah, ¿qué era? Pedrito López. Si aquí yo quisiera poner otro que sea Pedrito López, pues simplemente tuve que copiar y pegar ese den. ¿Ok? Y si igual quisiera poner el último, que era de la Cruz, o Cruz, y era el 5 y ejecutamos. ¿Ok? Y entonces, fíjense cómo con, con estas promesas, a pesar de que tengamos varias, nunca va a haber el famoso callback hell. ¿Por qué? Pues porque nunca estamos anidando como tal respuestas asíncronas. ¿Ok? Simplemente las respuestas asíncronas las encadenamos regresando una nueva promesa dentro de nuestro callback. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí, en el del medio, en Pedrito, yo pongo reject? ¿Qué quiere decir? Que imagínense que de estas 5 promesas, una promesa se tuvo un error. Entonces, vamos a ver. Fíjense que dice, hola, soy Pedrito. ¿Dónde está? Pedrito, y como si alcanzó a imprimir Pedrito, ejecuta reject. Este reject va a ejecutar el catch que está hasta acá. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que por todas estas promesas que tengamos, imagínense que son llamadas APIs encadenadas o algo así, solo hay un catch. Eso quiere decir que si, por ejemplo, de estas promesas una dependen de la otra, pues no importa si alguna se equivoca, a ti te importa que todas se ejecuten bien. Entonces, si una falla, puedes ejecutar aquí promesa rechazada. ¿Ok? O algún código que tú quieras cuando se ejecute o haya un error dentro de tus promesas. ¿Vale? Entonces, solo hay un catch, pero hay muchas encadenadas. Ahora, ¿qué pasa si tú pones un catch? Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí donde se estaba fallando, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos promesa rechazada mm, antes? Voy a poner, para diferenciar. Vamos a ejecutar. ¿Ya vieron? Entonces, esto lo puedes hacer si no te interesa que sean secuenciales de cierta manera. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice es, hola, que es nuestra promesa principal, soy,
Pero Pedrito la rechazó, entró a este catch y después de este catch, ¿qué? Siguió ejecutando. López, Cruz y promesa realizada. ¿Ok? Entonces, con estos then y catch, tú puedes ir manejando el flujo de tus promesas. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Está bien? Bueno, por último, les quiero enseñar la, la siguiente forma, que es, esto era como se hacía hasta hace un par de años. Últimamente se están usando los async awaits. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la promesa principal, voy a agarrar la promesa principal, que era esta, mi promesa. Entonces, lo que podemos hacer aquí es const respuesta es igual a async, perdón, await, ah, mi promesa. Ajá. Entonces, vamos a ver qué es. Te dice, oye, ¿sabes qué? Await solo tiene que, más bien, solo puede funcionar dentro de una función asíncrona. Entonces, si se dan cuenta, esa es una desventaja de usar este patrón. ¿Por qué? Porque yo tengo que declarar, la voy a declarar aquí en respuesta, una función que sea asíncrona y vamos a ejecutarlo así. Vamos a ver qué hace. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, lo que hace este async es decirle a JavaScript, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer que mi código se ejecute de manera síncrona, a pesar de que sea síncrona. Entonces, es un poco raro de entender al principio. Entonces, vamos a poner algo aquí. Console.log inicio, console.log fin y en medio la promesa principal que es este console.log de hola. Si nosotros nos acordamos de lo que estábamos hablando en un inicio, en la presentación, es que bueno, las promesas o las cosas que no son síncronas se mandan a las web APIs o a las APIs, porque en web son web APIs que las tiene Chrome y en Node son las APIs de C o C++. Entonces, si nosotros nos acordamos de esa parte ejecuta la promesa a través del callback queue. Pero vamos a ver que en esta parte no es así. Vamos a poner aquí respuesta. Ok, entonces voy a ejecutar. Ok, bueno, falta aquí ejecutar respuesta. Ahí está, ahora sí. Inicio, fin, bueno, inicio, hola y fin. Ok, ahora, ¿cómo es esto posible? Lo que hace await es decirle a JavaScript, oye, ¿sabes qué? Quiero que te pares aquí en este punto hasta que se acabe de resolver. Acuérdense que se resuelve hasta que se rechaza o se resuelve una promesa. Y quiero que después sigas ejecutando. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, bueno. Entonces, esta es como la parte principal de la asincronicidad en JavaScript. Ahora, ¿qué sigue de aquí? ¿O qué deberían de ver? Bueno,
que los parámetros de resolve y reject pueden tener valores, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo en vez de imprimir aquí el hola, se lo mando como parámetro a mi función? Este parámetro va a ser lo que le llegue aquí en respuesta. Entonces, vamos a ver que ya no se debería de imprimir el hola. Inicio, fin. ¿Ok? No se imprime. ¿Dónde quedó ese hola? Bueno, como les decía, quedó en esta variable respuesta. ¿Por qué? Porque es lo que regresa esta promesa. Que esta promesa te regresa ya sea un resolve o un reject. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo aquí imprimo console.log respuesta y lo ejecutamos, ya se imprime inicio o la fin. Pero esta respuesta es este hola. ¿Ok? Entonces, el flujo es, se declara la promesa, se hace un timeout, se declara esta función asíncrona. Esta función asíncrona lo que hace es imprime un inicio, imprime un inicio, manda llamar a la promesa que es asíncrona, espera a que se resuelva esa promesa, es decir, a que pase un segundo. Esta promesa se resuelve con un hola, se hace una impresión de la respuesta a consola y se imprime un fin. ¿Ok? Entonces, ¿queda más claro lo que está pasando? Espero que sí. Entonces, por último, les quiero enseñar algo un poquito más allá. ¿Y qué es eso? Bueno, que si ustedes se dan cuenta, pueden usar cualquiera de estas dos formas, ¿no? Ya sea con los .den y .catch, que si me preguntan, para mí es mi favorita. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa si yo aquí le pongo un reject? ¿Ya se dieron cuenta? Te dice, oye, ¿sabes qué? No estás cachando el rejection, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ocurrió un error y pues tú no lo cachaste, ¿no? Entonces, vas a tener que empezar a hacer lógica dentro de esta función que pues para mí es mucho más claro o más visible si la lógica la tienes pues con un punto catch, ¿no? Y sabemos que estos punto catch pues los puedes meter en cualquier lado de tu pipe de promesas y pues dependiendo de dónde los pongas pues va a ser más claro o no, ¿ok? Entonces, bueno, pues hasta aquí llegaría la sesión de hoy, que es una pequeña introducción a promesas. El chiste de esto es que ustedes entiendan los conceptos, sobre todo la primera parte de cómo se va ejecutando y cómo se van apilando las llamadas a las funciones, cómo funciona el callback queue, cómo funciona el stack y pues ya. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta, bueno, de lo que vimos hoy? Es su momento de hablar. Tenemos 3 minutos para dudas. A la una, a las dos, a las tres. Ah, ya. A ver, dice, a mí solo me gustaría saber lo que mencionabas hace un momento del grapper. Mm, ¿a qué te refieres con eso? ¿Con esta parte de cómo envolvemos un timeout en la promesa? ¿O a qué te refieres con el grapper? Bueno, en lo que me contesta hay otro que dice, oye, ¿cómo, qué usos reales puede tener el async y el await? Bueno, eso es más cuestión personal. Porque te digo, al final es como tú manejas tu código. Entonces, hay casos muy raros en los que, sobre todo con librerías o frameworks como React o Vue,
que con el await te va a ser mucho más fácil manejar algún evento asíncrono dentro del explorador, como algún clic en cierto elemento o esperar a que el usuario acabe de ver un anuncio o algo así. Pero bueno, que si lo haces con el den y el catch, va a ser un poco más complicado de manejar. Pero al final del día, tú puedes hacer exactamente lo mismo con el async y await que con el den. La desventaja con el async es que el async y await solo funciona dentro de una función, que es una función que tiene que ser asíncrona. Entonces tú tienes que hacer como este pequeño wrapper, que a lo mejor era lo que mencionaba antes, de que tienes que hacer la parte, pues, de una función. Entonces es como hacer una función extra que envuelva como esa sincronicidad. Dice, otra duda es, mencionabas que la promesa era una forma de wrapper, pero ¿cuál es la función wrapper o cómo se puede definir? Ah, bueno, es que fíjate en la definición de la promesa. Esta promesa se declara con new promise. Entonces, new promise, pues, estrictamente es una clase, ¿no? Entonces, cuando hacemos una nueva clase, pues, ¿qué pasa? Esto es un objeto, ¿ok? Ahora, este constructor de la clase lo que hace es, bueno, le mandamos un callback, que este callback a su vez va a tener un resolve y un reject. Que este resolve y este reject a su vez son callbacks. ¿Ok? Entonces son como dos anidaciones de callbacks. El resolve es el callback que vas a tener aquí en el den. Ajá. Y el reject es el callback que vas a tener aquí en el catch, que por acá hay un catch. Ajá. ¿Ok? Entonces es el resolve y el reject. Entonces, esta promesa no va a ser resuelta hasta que no se ejecute cualquiera de los dos resolve o reject. Entonces, por ejemplo, eso es lo que te decía, que esto es como un wrapper para el timeout, porque el timeout antes lo teníamos así, ¿te acuerdas? Entonces, el timeout así lo que hacía era que tenías que empezar a anidar las ejecuciones y estas anidaciones te generaban lo que le llamábamos callback hell. ¿Por qué? Pues porque si queda muy grande en algún punto, va a ser muy difícil de ver en qué nivel estás. ¿Ok? Entonces, era mejor así con Denny Catch, porque Denny Catch, pues puedes hacerlo en un solo como pipeline. ¿Ok? Entonces, no hay un wrapper como tal, simplemente lo utilizamos como, pues, como un pequeño contenedor para este callback. O sea, no hay algo que digas, wrapper igual a clase wrapper o algo así, no. O sea, simplemente es como una función que envuelve a lo que tú quieres que sea síncrono, en este caso, así. ¿Ok? Que en este caso nuestra función asíncrona es el timeout, que se va a ejecutar después de 1000 segundos. Este timeout pues es muy sencillo, pero imagínense que es una petición web y aquí tú puedes poner algo como if error. Si hay error, entonces pues quiero que resuelvas. Ajá. Y si no hay error, pues quiero que, más bien, perdón. Si hay error, quiero que rechaces. Y si no hay error, quiero que resuelvas. O sea, tú puedes hacer algo así dentro de tu promesa. ¿Ok? En este caso, pues como solo estamos aprendiendo, pues estoy hardcodeando de alguna manera el resolve o el reject, pero definitivamente tienes que hacer una lógica para saber si la promesa se rechaza o se resuelve dependiendo de, por ejemplo, códigos HTTP o algo así. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Pues por mi parte sería todo. Igual vamos a subir este video en unos días. Y si tienen alguna otra duda, pues escríbanos por, ya sea por Twitter o por Slack, a Hackademy o a Manguito Blue, ¿vale? Hay una última duda que dice, en un ejemplo mostraba que si fallaba la promesa, se detenía la ejecución, ya no se mostraba lo demás. Entonces, después hizo una modificación a la promesa donde se rechazaba y seguía mostrándose lo siguiente. Ajá, es correcto. Eso es con el pipeline del den y el catch. Donde se rechazaba
bueno, la pregunta sigue, donde se rechazaba y seguía mostrándose lo siguiente, puede mostrarlo, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, vamos a comentar esto. Ah, bueno, pero esta era mi promesa, ¿no? Esta no. Vamos a borrar esto, que es el async await. Vamos a borrar esto. Y aquí está. Entonces, si nos damos cuenta, este es un pipeline. Lo voy a ejecutar nomás para ver que sí funcione. A ver si no borré algo más. Ah, no imprime el hola. Ah, bueno, es que aquí tendrá que ser console.log hola. Ah, y tengo que resolver. A ver, así era como estaba hace ratito. ¿Vale? Entonces, nos damos cuenta que si lo ejecuto, ajá, entonces es mi promesa, luego es punto .den, imprime el soy, bueno, espera un segundo, se resuelve, es otra promesa, se espera un segundo, imprime Pedrito y se rechaza. En este punto es que se rechaza, se va hasta el último catch y dice promesa rechazada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Pues porque solo hay un catch y si ahí se truena, va a rechazar pues todas las demás promesas. ¿Ok? Ahora, si nosotros bueno, en este caso lo voy a copiar y pegar. Si ponemos un catch justo después del den, ajá, ¿qué quiere decir? Que la promesa que se regresa aquí, tú le estás dando un catch. Voy a poner aquí promesa rechazada antes, que era lo que le había puesto. Lo voy a ejecutar. Y fíjate cómo es, hola, soy Pedrito, promesa rechazada antes, pero como ya hay un catch aquí y ya le estás diciendo a JavaScript, oye, ya yo sé que aquí puede haber un error, no te preocupes, esto sigue corriendo. Ah, bueno, se sigue ejecutando con lo demás. ¿Ok? Es como decirle a JavaScript, todo esto tendría que ejecutar bien. Si algo de esto no se ejecuta bien, pues cacharlo con este catch. Ahora, si yo pongo un catch así como en algún lado, es como decirle a JavaScript, oye, ¿sabes qué? Todo esto tendría que ejecutarse bien, pero puede que este a veces te regrese un error, pero si ese te regresa un error, pues no pasa nada, tú sigue ejecutando. ¿Ok? Entonces, esa es como una de las ventajas de seguir ejecutando o poner un catch como a la mitad, ¿vale? ¿Sí, sí es más claro? Sí, bueno, a cada den le puedes poner un catch, ¿vale? Y va, listo, ¿ok? Sí, entonces, sí, tú a cada den le puedes poner un catch, que el catch es el que se va a ejecutar cuando rechaces la promesa, ¿vale? Entonces, bueno, otra vez, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, pues por mi parte sería todo.